Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El Triángulo Norte de Centroamérica presenta los índices económicos, sociales, institucionales y de violencia más preocupantes del subcontinente latinoamericano. La escalada de homicidios en El Salvador durante los últimos 2 años le ha convertido en el país más violento de América Latina, superando incluso a Venezuela. Honduras se ubica en tercer lugar y Guatemala, a pesar que ha experimentado una reducción significativa en los índices de homicidios en los últimos 7 años, se ubica como el 5º país más violento de la región. La violencia en El Salvador ha desbordado la capacidad de las autoridades, lo que les ha llevado a declararle la guerra a las maras, utilizando para ello un grupo élite de su ejército. A pesar de contar con solo 6.3 millones de habitantes, en el año 2015 se reportaron 6.650 muertes violentas en este país, lo que implica una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de 10 veces el límite crítico establecido por la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, Honduras experimentó una grave crisis institucional en el año 2015, pero a diferencia de lo ocurrido en Guatemala, los señalamientos de corrupción contra el gobierno central no lograron la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. A inicios de este año, se firmó el acuerdo para que opere una institución similar a la CICIG en este país vecino, pero existen dudas sobre su efectividad, ya que depende de la OEA y no de la ONU, como en el caso de Guatemala. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica tienen en común gobiernos sumamente débiles, susceptibles de ser penetrados por el crimen organizado y por estructuras de corrupción. En estos países, el Estado está ausente en gran parte de su territorio, incluidas sus fronteras, lo que les convierte en tierra fértil para la operación del narcotráfico y el crimen internacional. La grave situación y el abandono que han vivido por décadas los habitantes de Guatemala, Honduras y El Salvador ha provocado un éxodo masivo hacia Estados Unidos. Las personas han tenido que dejar a sus familias y sus escasas pertenencias por buscar oportunidades en otro país. Ni siquiera la instauración de la democracia y el fin de las guerras internas lograron cambiar el drama que continúan viviendo los habitantes de esta pequeña región. Hoy en Dimensión, analizaremos las posibles soluciones y salidas para una de las regiones más conflictivas y problemáticas del planeta. Bienvenidos a Dimensión. Hoy vamos a hablar de los problemas del Triángulo Norte de Centroamérica. Y cuando uno se pregunta por qué le ponemos de título a este programa Los problemas del Triángulo Norte, pues uno realmente quisiera dar de buenas noticias, de cosas buenas que estuvieran pasando en esta parte del mundo. Sin embargo, aunque algunas están sucediendo, tenemos que reconocer que vivimos en una región del planeta con demasiados problemas, con desafíos extraordinarios y también con oportunidades. Vamos a hablar un rato de los problemas y por supuesto que antes de que esto termine trataremos de ver y compartir con ustedes también las oportunidades, porque la esperanza es lo último que se pierde. Para hablar de este tema nos acompaña Carmen Rosa León Escribano, ella es directora ejecutiva de IEPADES, Miguel Castillo, analista político, y Roberto Wagner, catedrático universitario. Bienvenidos a Dimensión. La mitad de la población de estos 3 países, el Triángulo Norte de Centroamérica, vive en pobreza, realmente es más de la mitad. En los últimos 8 años Guatemala subió del 51 al 59% su nivel de pobreza. Esto, visto de otra forma, dice también que el 77% de los pobres de América Central se ubican en El Salvador, Honduras y Guatemala, el 77%. Y realmente solo somos el 67% de la población en la región. Estos 3 países pues son 3 de los 5 países más violentos de América Latina. Nos consideran la región más violenta del planeta, donde mueren más seres humanos en forma violenta que en ninguna otra parte del mundo. 6.5 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, esto es un 21.6% de la población, enfrentan todos los días decisiones vitales de sobrevivencia por situaciones de violencia. Y luego, según el Centro de Investigación para Prevención de Violencia, en el año 2013,
dijo que el porcentaje de impunidad en Guatemala era de un 90%, en Salvador 88%, en Honduras, perdón, y en El Salvador el 86%. O sea, somos una región con altos niveles de impunidad. El 80% de la cocaína que procede de América del Sur y que va para Estados Unidos pasa por Centroamérica. Cerca del 9% de la población de Guatemala, Honduras y El Salvador ha decidido dejar el país. La mayor parte de los migrantes en esta región son personas entre 15 y los 30 años y casi el 60% de las personas provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, están en Estados Unidos, se encuentran con un estatus migratorio irregular. Sin duda alguna, somos una región complicada, no hay suficientes oportunidades de trabajo, las economías crecen muy poco, en fin, y la conflictividad social cada día crece más y encima de todo eso, la política no funciona. En este momento en Guatemala se está intentando un rescate con todas estas noticias tan impresionantes que estamos escuchando. Carmen Rosa, si tuvieras que proyectar en una región tan complicada del mundo, ¿cómo va a estar dentro de 10 años? Y podemos diferenciar Guatemala, El Salvador y Honduras porque en cada país están sucediendo cosas diferentes. ¿Cómo verías cada uno de estos países? ¿Van a estar mejor, peor? ¿Habremos aprovechado las oportunidades que se están abriendo hoy? Bueno, yo soy optimista por naturaleza y pienso que vamos a estar mejor. Sobre todo porque definitivamente, si bien tenemos estos niveles, por ejemplo, de homicidios y los niveles de pobreza, creo que los procesos que se están dando, sobre todo en el tema de fortalecimiento del Estado y las instituciones, es algo que va a proyectarse hacia el futuro. Tal vez no vamos a ver inmediatamente los resultados, pero sí lo vamos a ver en los próximos años. Es decir, yo creo que recordemos que empezó en Guatemala la CICIG y el Ministerio Público con la captura de Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina. Siguió en Honduras también una ola de reclamo frente a los niveles de impunidad. Y en El Salvador también se están haciendo procesos que están empezando a afectar a exministros, a expresidentes. Entonces, creo que también esto no es casual. Creo que sí hay, y esto creo que lo hemos hablado en otros programas, entramos finalmente a una desesperación, digamos, sobre todo de Estados Unidos, frente al caos que existía en estos países, la pobreza, o sea, la pobreza que cabalmente tú planteaste, pero que además los niveles de corrupción que se estaban dando en los estados prácticamente hacía impensable que se pudiera tener una recuperación de los niveles de inversión necesarios, de inversión social necesarios para que realmente el país avanzara, el capital humano que se requiere que creciera y que hubiera oportunidades. Esto nos lleva definitivamente a que la gran Alianza por la Prosperidad del Norte que Estados Unidos, México y Canadá conformaron. Ahora nosotros entramos en ese plan prosperidad y seguridad también del norte, con lo cual la frontera se está corriendo prácticamente entre Honduras y Nicaragua, pero eso implica los costos o las acciones que estamos teniendo, sobre todo de ese gran apoyo al combate a la corrupción. Es decir, al final la corrupción termina siendo como el elemento que está desencadenando esas transformaciones que estamos esperando. ¿Qué dirían ustedes sobre precisamente esto, los grandes males de la región y de muchos países del mundo, la corrupción, el narcotráfico, la conflictividad social, la falta de solución política, precisamente por la ausencia de un liderazgo político capaz, responsable, honesto? Eso en Guatemala lo tuvimos en épocas pasadas, en muchos casos. Hoy es cada día más escaso. Y en El Salvador y en Honduras pasa más de lo mismo. ¿Qué diferencias hay entre los tres países de la parte norte de Centroamérica, Roberto? Bueno, yo creo que cada país tiene sus particularidades, la forma en la que ciertos procesos políticos se han desarrollado, lo que han sido nuestras historias, particularmente recientemente en el sentido de las guerras internas, los conflictos armados. Pero en términos geopolíticos, desde una postura bastante teórica, hay una situación complicada que tenemos cuando hablamos del Triángulo Norte, es la visión que se tiene de la región de adentro y la visión que se tiene desde afuera. Y desde afuera el mundo nos ve como una sola región con una misma dinámica. O sea, incluso si ampliamos el panorama, podríamos incluir el resto de Centroamérica y el sur de México.
Pero si nos enfocamos solo en el Triángulo Norte, digamos, como bien decía Carmen Rosa, los esfuerzos que muchas veces vienen de afuera para venir y decir hay que hacer algo en la región, pues se topan con esa visión desde dentro, que es una visión que termina en donde termina la frontera de cada uno de nuestros países. O sea, para nosotros en Guatemala, y pasa exactamente lo mismo en El Salvador y Honduras, venir y hablar del vecino es algo tan ajeno y tan internacional como hablar de España o hablar de China. Entonces, todavía nosotros no hemos logrado conceptualizar también que muchos de estos problemas que tenemos pues son comunes y que digamos, tal vez muchas de las particularidades es que todos venimos y queremos enfrentar los mismos problemas de formas distintas. Y cuando se vienen procesos de cooperación o esfuerzos que vengan de fuera para venir y decir, vean, sería bueno crear una hoja de ruta para resolver algunos de esos problemas que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la inseguridad, se topan con planes muy pequeños, muy cortoplacistas, que también hay que entender eso. O sea, el gran problema, si algo hay en común entre los tres países es los problemas de gobernabilidad. Tenemos que solucionar problemas en el corto plazo y la infraestructura que tenemos para hacerlo básicamente nos impide tratar de pensar en el mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que también es importante venir y, digamos, tener que nosotros compartamos como región una visión precisamente regional, no solamente venir y decir, bueno, la estrategia de seguridad o de desarrollo o económica de Guatemala va a ser esta, pensando que somos el sol y el resto del mundo gira alrededor de nosotros. Y cada vez más claro y probable que solos no salgamos. Vamos al primer corte y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con el tema de hoy, que es los problemas del Triángulo Norte de Centroamérica. Bienvenidos, esto es Dimensión y el tema es los problemas del Triángulo Norte de Centroamérica. Miguel, en tu caso, toda esta problemática, digamos, de elementos que son comunes en el Triángulo Norte de Centroamérica, ya para ir hablando de temas más específicos, ¿cómo ha afectado el narcotráfico a Centroamérica, especialmente a los tres países del norte? Bueno, este es un tema en el cual, igual que los otros, realmente se ha dado una especie de estandarización de los países del Triángulo Norte, ¿no? Es decir, las instituciones están muy infiltradas por el tema del crimen organizado en general y del narcotráfico en particular, y eso ha hecho, digamos, que esta región sea una región donde, digamos, el narcotráfico encuentra todavía las condiciones favorables para poderse desarrollar, para poder realizar los trasiegos desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Este tema se ha ido quedando, digamos, el combate al narcotráfico en la parte sur, porque también tenemos que entender que hay ahora una parte sur de Centroamérica que tiene dinámicas sociales y políticas muy parecidas. El eje es Panamá, Costa Rica ha perdido quizás el protagonismo, pero sigue teniendo esa dinámica social y económica muy importante. Nicaragua es hoy el centro de interés para las inversiones. Esto ha hecho, digamos, que estos países tengan elementos comunes: crecimiento económico, una mayor estabilidad institucional, todo lo contrario de la región norte. Entonces, obviamente, el tema del narcotráfico aprovecha esta situación y hace una lectura clara. Es mucho más difícil, digamos, trabajar, intentar corromper a policías, por ejemplo, de la región sur de Centroamérica. Es mucho más fácil hacerlo en la parte norte, y el tema se ha ido profundizando. Recordemos también que el narcotráfico ha ido variando en los últimos años, y eso también nos ha hecho mucho más relacionados en el tema de narcotráfico con México. Hoy día el tema de la maquila, de la elaboración de drogas sintéticas, virtualmente una maquila de drogas, es mucho más importante. Esto ha reforzado el Triángulo Norte para efectos de los grupos que están en México, porque realmente el Triángulo Norte se ha vuelto una especie de zona franca, donde por la falta de institucionalidad es mucho más fácil operar para los grupos mexicanos, poder elaborar drogas y luego trasladarlas, frente al hecho de que en su propio país, digamos, las luchas son muy cruentas entre los diversos grupos. Aquí han encontrado una especie de paz y tranquilidad para poder operar, especialmente en tema de maquila de
de drogas y luego trasladarlas. En suma, es una situación bastante crítica en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer los tres países de la parte norte de Centroamérica para unificar esfuerzos para combatir estos males que son comunes? Bueno, yo seguiría por la parte, digamos, por el tema que planteaba Roberto, y es que no podemos dividir la región, y hemos dejado que nos dividan entre el Triángulo Norte y parte sur de Centroamérica, porque al final los índices, por ejemplo, de homicidios están creciendo en Nicaragua y Costa Rica, incluso Costa Rica subió, porque al final es reflejo, es decir, no, y las costas de Nicaragua, sobre todo la Mosquitia, es el hub de la droga en Centroamérica en conjunto con Honduras. Entonces, al final los problemas terminan afectando a toda la región. Lo que habría que hacer y volver a pensar como región, y eso es bien difícil porque incluso aunque se genera la Estrategia para la Seguridad de Centroamérica por parte del SICA, cuando se va a los proyectos concretos empieza la pelea entre los países por cuánto me toca a mí y se siguen sin ver cuál podría ser la estrategia regional. Por ejemplo, si tenemos problema sobre todo el tema de fronteras, el control de fronteras ha sido uno de los elementos esenciales también para que las rutas del narco y de los ilícitos pasen por la región. Entonces, tal vez lo lógico sería fortalecer muchísimo las fronteras en Panamá y en Guatemala de paso al norte y dejar una zona pues libre, no libre, pero sí controlada por ambos extremos, y tal vez irnos a la parte marítima, que es donde está habiendo más problema de la droga, por ejemplo. Pero eso hay que pensarse como región y sin ir más lejos. Es decir, por ejemplo, el Caribe tiene en Naciones Unidas una sola, digamos, son tan pocos que lo que hacen es distribuirse temas y hay representación de cada uno de los países en los diferentes temas que se manejan en el escenario de Naciones Unidas. Incluso tienen a veces la misma representación en el mismo edificio y la misma oficina para no gastar. Nosotros no hemos sido capaces como Centroamérica ni siquiera de pensar en la posibilidad de tener embajadas comunes. Entonces, mientras no nos pensemos como región, y ahí yo me iría más allá de lo que es el Triángulo Norte, no vamos a poder tener estrategias de carácter regional que además hagan que sean los recursos más utilizados en una forma más racional. ¿Y qué tomaría que se logre esto? O sea, que logremos tener mejor comunicación, tener mejor gobierno, aprovechar economías de escala, fortalecer todo este tema de no solo fronteras, aduanas, el tema migratorio, el tráfico de drogas, el tema de la impunidad, el sistema de justicia, etcétera. ¿Qué toma? Yo creo que lo ideal sería obviamente, digamos, que exista la voluntad política de cada uno de nuestros países de venir y llevar esto a cabo. El problema que veo yo, y es algo que preocupante, es que pareciera que siempre es una cuestión, un proceso que llamamos la internacionalización del Estado. O sea, la agenda es de afuera, que se nos imponen las cosas que tenemos que hacer. Y muchas veces eso, ya que somos países con ya democracias que están empezando, digamos, a caminar, así tropezando, pero yendo hacia adelante, es una cuestión problemática cuando, por ejemplo, tenemos, digamos, en el caso de Guatemala, estamos hoy en todos estos procesos que pues estamos aplaudiendo, ¿no?, lo que está pasando, pero al final del día es una institución internacional, no precisamente democrática, la que se convierte realmente como que en el estandarte de lo que se debe hacer. Entonces, ¿hasta qué punto se necesita que sean estas instituciones internacionales que nos impongan eso? No va a ser una cuestión que pueda tener un éxito realmente en el largo plazo. Preocupante es también que la desesperación de la gente por la situación. ¿A qué instituciones internacionales se refería Roberto? Naciones Unidas, estamos hablando, por ejemplo, de la CICIG, estamos hablando, por ejemplo, el papel que está jugando Estados Unidos con su embajada, o sea, no son, incluso en los ámbitos comerciales, cuando vamos a negociar los tratados de libre comercio, o sea, que nos unamos es la obligación que se nos dice para que nos sentemos en la mesa. Pero sí se reconoce que si no fuera hoy por una institución como CICIG o el apoyo que ha dado la Embajada Americana al proceso que está viviendo en Guatemala y que no hubieran pasado todas las cosas que pasaron en el último año y medio, a lo mejor hoy seríamos ya declaradamente un Estado fallido o un Estado en propiedad del crimen organizado. Sí, pero eso debe tener un límite. Es ahí donde digo, o sea, ese es el empujón que de momento tenemos que apropiarnos también nosotros de eso. Digamos, la comunidad internacional
sí, el papel de diferentes países hasta cierto, temporalmente podrán hacer algo, pero digamos los problemas de fondo, al final del día, sí tienen que venir de nosotros. La pregunta que uno tendría que hacerse es, en todo caso, ¿qué estamos haciendo en este momento, en el caso de Guatemala, los guatemaltecos, para fortalecer nuestro sistema de justicia, preparando a toda esa gente, profesionales del derecho, principalmente que tienen que ir a ocupar posiciones pues, de jueces, de magistrados, en fin, y reinventar el sistema de justicia? Si hubiera un esfuerzo encaminado a eso, que al menos yo no lo estoy viendo todavía, uno podría decir, pues no necesitamos que nos vengan a decir de afuera cuáles son nuestras tareas, ¿verdad? O sea, sí, evidentemente ha habido digamos, una deficiencia, por no decir una irresponsabilidad de parte nuestra, ¿sí o no? Yo creo que sí, es que yo creo que aquí se aplica, especialmente en el Triángulo Norte, el concepto de que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Hoy día la agenda es externa, digamos, es impuesta desde afuera, digamos, en función de los objetivos de países como Estados Unidos, pero eso obviamente porque nosotros tampoco tenemos una capacidad de plantear una alternativa a esa situación. Hoy día estamos en esta lógica y como usted bien dice, no creo que haya elementos ahorita que nos permitan decir que esa situación va a cambiar. Y en la región norte hay elementos diferenciados en ese sentido. Por ejemplo, creo que los cambios que se están dando en El Salvador son mucho menos traumáticos porque los actores internos de la política salvadoreña y en general de la vida del país tienen un nivel de presencia y de participación en las decisiones nacionales mucho más importante. Están haciendo reformas, pero las están haciendo en alguna medida a la forma en que ellos consideran lo más adecuado. En el otro extremo está Guatemala y Honduras. Incluso quizás Honduras peor que Guatemala. Aquí la agenda está siendo impuesta totalmente porque no hay capacidad de los actores internos para poder decir, no, frente a esto podemos hacer otra cosa. ¿Impuesta la palabra correcta? Porque en todo caso es una agenda propuesta. Propuesta, pero digamos... Y para empezar fue el gobierno de Óscar Brechel el que le pidió a Naciones Unidas instalar en Guatemala una comisión para que nos ayudara a combatir la impunidad porque estaba fuera de control. Y luego tenemos la suerte de tener una fiscal general en el Ministerio Público que ha, digamos, tomado la mano de ese aporte, de ese apoyo que han dado Naciones Unidas a través de CICIG y están haciendo un trabajo extraordinario. Yo creo que sí, pero digamos, hoy día, digamos, la agenda básicamente creo que es americana. Ellos tienen dos prioridades, el tema de la migración y el tema del crimen organizado. Y la lógica de por qué apoyar el combate a la corrupción, porque la corrupción, bajo esa visión que se tiene, digamos, la corrupción ha provocado que el Estado no pueda dar servicios y la población tenga que emigrar. Del otro lado, la corrupción ha hecho que el crimen organizado se haya fortalecido y por ende el narcotráfico siga floreciendo. Entonces, insisto, quizás es impuesta en alguna medida en tanto que corresponde a intereses externos, pero lo más relevante acá es que al menos Guatemala y Honduras creo que no tienen limitadísima capacidad de decir una alternativa, tanto desde el Estado como desde el resto de la sociedad. En el caso salvadoreño yo plantearía que ellos lo están haciendo un poco más, con más intervención de los actores locales e imponiendo en alguna medida sus propias condiciones. Están en proceso de depuración institucional igual que los otros países, pero en alguna medida esto está siendo mucho más... Salvador más parece un país en guerra con la declaratoria de guerra que le hicieron las maras y la corrupción desbordada también. Y, en fin, yo creo que Salvador, mientras no haya un movimiento verdaderamente interno en Honduras y en El Salvador, o se instale un esfuerzo como se sigue en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador da la impresión más que siguen a la deriva. Pero Salvador yo creo que tiene una diferencia y es que tiene un fuerte sistema de partidos políticos, entonces, y que eso permite llegar a negociaciones, bueno, a veces más, a veces menos, pero sin embargo hay esa estabilidad, que hay un Congreso que resuelve, un Congreso que discute. Entonces, yo diría que esa es la diferencia. Y si vemos incluso en el tema de narcotráfico, El Salvador es el que ha tenido menos problema de que pase por El Salvador. Es por el tamaño, ¿verdad? Puede ser que tal vez. Ahí no quieren pasar las moscas, decía el otro día alguien de Oriente, pero es un poco injusto para El Salvador, que es un gran país, pero sí tiene un tema de ubicación, pero de digamos, tamaño. Lamentablemente, hasta que hubo este repunte y que creo que, digamos, nosotros siempre criticamos la decisión de la tal tregua, porque uno no puede negociar con lo ilícito, porque entonces sería lo mismo ponernos nosotros a negociar con uno de los cárteles para que combata al otro, ¿verdad? Entonces, ahí había un problema y ahí hubo un problema en el tema de la negociación, que ahora el resultado es un repunte de la violencia. Es más,
El Salvador subió al número mayor de homicidios por habitante de Centroamérica y del mundo, ¿verdad? Que llegó a 103 por 100,000 habitantes el año pasado. Entonces, lamentablemente eso creo que bajó las expectativas de una consolidación que se veía venir en El Salvador en cuanto a al mismo país y a que efectivamente hay actores internos mucho más fuertes y comprometidos, sentimos nosotros, por lo menos mi perspectiva, que en el resto de los otros dos países. Volvemos de nuevo en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es los problemas del Triángulo Norte de Centroamérica. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando de los problemas del Triángulo Norte de Centroamérica, que realmente, como ya se ha dicho, son muy parecidos a los problemas de Nicaragua, que tiene dinámicas muy especiales, ahí cada vez con un partido más único de un señor que se quiere quedar como dueño de la finca. Luego Costa Rica, que por el vecindario que tiene, cada vez más contaminada, ¿no? Es complicado. Por eso es interesante, hablemos un momento en ese escenario que al menos aquí lo veríamos ideal, de instalar un esfuerzo como CICIG en El Salvador y en Honduras, y acompañado por la sociedad y por lo que es el equivalente del Ministerio Público en cada país, y que realmente hubiera un esfuerzo real y de fondo de depuración, de combate a la corrupción, de terminar con la impunidad y de reforzar el sistema de justicia en cada país. ¿Qué les diría a ustedes un proyecto como ese? Bueno, pues tomando en cuenta lo que estábamos hablando y lo que menciona sobre los altos índices de impunidad de la región, pues sería ideal, ¿no? Siempre y cuando esté acompañado de ese esfuerzo interno, digamos, de la sociedad, como sucede, por ejemplo, como sucedió en el caso de Guatemala. Pero regresando a lo que decía, el problema que yo veo, digamos, cuando hablaba de este fenómeno de la agenda externa y todo es, bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de esa depuración del Estado? ¿Pero de quién es responsabilidad eso? Esa sí es responsabilidad de uno. O sea, es el tema. Eso ya es o sea, no solo nos vienen a salvar de que no nos sube el agua arriba a la cabeza y nos ahoguemos, sino encima queremos que de afuera nos arreglen el problema, ¿o no ese es el tema? El problema para mí es que, como bien decía Miguel, una vez si se garantiza, por ejemplo, el tema de lo que es migración y lo que es narcotráfico, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿qué pasa con salud? ¿Qué pasa con educación? ¿Qué pasa con infraestructura? Pero fundamentalmente lo que no tenemos es una de esas características que son clásicas de un Estado moderno, que es una burocracia profesional, que es lo que estamos viendo. Por eso es que no hay alternativas de qué otra opción podemos hacer, porque simple y sencillamente no tenemos la capacidad en los diferentes ministerios, una capacidad técnica, profesional, burócrata, en el sentido que pueda dar esas alternativas. Y entonces, así de esa forma, digamos, se podría después, posteriormente, hacer un cambio a que la cooperación internacional ayude, como en su momento una muy buena visión, una visión muy interesante fue la que se presentó en su momento con el Plan Puebla-Panamá, en términos, por ejemplo, de infraestructura, la importancia de conectar la región, digamos, no solo en carreteras y demás, sino que también en lo que es, digamos, redes digitales, por ejemplo, y que después quedaran los temas de fondo ya a cargo de una nueva generación de políticos, una nueva generación de líderes que vengan y que con un mejor compromiso de país puedan venir y hacer eso. Yo aplaudo los esfuerzos que se están haciendo, pero esos esfuerzos ya vistos, si pensamos que para el 2050 la población de Centroamérica se va a duplicar, si para ese entonces no se ha generado esa nueva generación de liderazgo, yo no sería tan optimista con la región. Claro. Ahora, perdón, pero yo, digamos, el tema de CICIG, yo siempre cuestiono una CICIG, digamos, para la región o para estos países, porque el origen de CICIG para Guatemala fue justamente el combate a las estructuras paralelas dentro del Estado y a las estructuras que impedían la realización de la toma de decisiones del Estado. Y este fenómeno no lo vamos a encontrar igual, tal vez en Honduras más parecido, porque en Honduras ahí lo que tenemos es una historia de control
también del estamento militar, ¿verdad? Que incluso es dueño de la mayor parte de empresas públicas, que deberían ser públicas, pero que son en manos de los militares, que es una connotación diferente, y quizás ahí también sí la CICIG podría ser con esta visión de encontrar estas redes dentro del Estado que provocan corrupción y una impunidad. El Salvador yo lo veo más complicado o menos, digamos, menos en esta perspectiva. Pero claro, El Salvador tiene un problema de economía de escala, de situación geográfica es compleja. Y creo que sí tienen, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, los procesos de la policía de El Salvador, tienen más institucionalidad. Es decir, de hecho, hay una fortaleza institucional, y yo creo que sí tiene que ver con el tema de un sistema de partidos políticos más fuerte. Es un país fuera de control. Ay, no lo sé. Es relativo. Sí. Es un país, yo no sé si ustedes han ido recientemente a El Salvador, pero El Salvador es un país que pareciera estar en guerra. El tema de las maras, hay regiones del Salvador, el tema de las maras es complejo. Es un tema complejo. Y no hay crecimiento económico, es un país que lleva 10 años de estar plano, no hay inversión, es un país está congelado en el tiempo. Y luego la inmigración sigue siendo la única válvula de escape y, por supuesto, la remesa familiar. Entonces es un país hacia donde va. Y luego, por supuesto, que hay corrupción. Hay habido un tema ideológico más complejo por la relación ahora del partido gobernante con el arco bolivariano, Chávez y compañía limitada, que eso ha complicado el tema. Entonces, tiene otras complejidades, ¿verdad? Sí. Por eso pregunto un poco el tema de si es una CICIG similar o es otro. Sí, es lo ideal. Yo diría que si bien las instituciones, yo sí comparto con Carmen Rosa que son disímiles, sigo creyendo que las instituciones salvadoreñas son mucho más fuertes, especialmente porque, digamos, en el fondo hay un sistema de partidos políticos que bien que mal es representativo y en alguna medida intermedia entre la sociedad y el Estado. Digamos, sí hay un elemento común a los tres países, que es la debilidad de su sociedad en términos de participación en las grandes decisiones nacionales. Ahí sí, los tres países, digamos, tienen esa misma característica. A pesar, otra vez, que por ejemplo la población salvadoreña es mucho más politizada, tiene mucho mayores conocimientos y formación política, digamos, estas últimas generaciones se han aislado completamente de la vida institucional. Y en ese sentido sí se parecen a Honduras, donde la población usualmente, digamos, no se mete en la vida política más allá de los periodos de designación de funcionarios. Y en el caso guatemalteco, donde vemos que el involucramiento es fortuito, digamos, es casual y en función de determinados temas, digamos, en la medida en que estos son llamativos. Ese es un aspecto importante que sí creo que es una carencia que los tres países tienen. Digamos, sus sociedades se han quedado también atrás, a la par de que la corrupción y todos estos factores han crecido, también, digamos, la participación de los ciudadanos, del ciudadano promedio, lo que ha hecho es voltear la cara, decir, esto no me interesa, yo me libro por mi propia cuenta de mis problemas, y eso sí es una situación Y aquí seria. cabe mencionar también la disfunción de las élites, ¿verdad? Cómo las élites han tenido ese síndrome del avestruz, en que si no es que meten la cabeza y no se enteran de los problemas, entre que ven canales en inglés y van a Disneylandia, se olvidan de la realidad del país, ¿no? Entonces los liderazgos son muy débiles, incluso hay irresponsabilidad, ¿no? Tal vez el proyecto individual de cada grupo de estos puede ir caminando, pero el país les está cayendo encima. Y sin duda alguna sí corremos peligros, porque somos una región con todos los elementos para que en cualquier momento, dado el nivel, digamos, cultural y educativo de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, puede venir alguno de estos líderes caudillistas, mesiánicos, a ofrecer cualquier cosa de extrema izquierda o extrema derecha y meter a cualquiera de nuestros países en un lío muy complicado que nos atrase aún más la posibilidad de recuperarnos, o no están esas condiciones dadas. Bueno, yo creo que tal vez no, o sea, yo no lo vería con tanta angustia o pesimismo, ¿verdad? Pero sí creo que es indispensable que tengamos una apropiación del proceso nacional. Digamos, volviendo al tema de Guatemala, es cierto, están las condiciones dadas externamente, pero mientras no tengamos mientras no nos apropiemos de la conducción del proceso, eso sí puede llevar
a que realmente los esfuerzos no sean complementarios. A ver, Estados Unidos tiene su propia agenda, tiene sus propios intereses y por lo tanto hay temas que no va a tocar y no le importa qué pasa. Y ahí es donde se ve la carencia nacional o la carencia de una participación y un liderazgo, porque los nuestros entonces se quedan ahí y nadie los resuelve y nosotros somos los llamados a resolver y de alguna forma deberíamos ser los llamados a dirigir la cooperación que viene en función de nuestros intereses y no de los intereses de la cooperación. Ahora, cuando uno mide la angustia o el pesimismo que se le puede poner otros títulos, en el caso de Guatemala y Salvador y Honduras no son muy diferentes. En el caso de Guatemala, más de 200,000 jóvenes entran cada año a la edad de buscar un trabajo y de decir dónde está la oportunidad que mi país me debe dar. Pero con una educación de tercero básico, además. Bueno, además y con un sistema educativo con 20 años de atraso. Y Guatemala solo es capaz de producir o de generar 25,000 empleos formales. O sea, ¿qué está pasando con esa cantidad de jóvenes que no encuentran trabajo, que se desilusionan de su país, que no ven futuro? Claro, la migración puede ser una válvula de escape, pero el crimen todas las organizado otras, es otra. Exactamente, las maras. O sea, cuando uno mira solo ese detalle, y Roberto decía, en el 2050 Centroamérica vamos a ser el doble de los que somos hoy, si no somos capaces de generar el suficiente crecimiento económico para proveer oportunidades de trabajo para la gente, yo creo que somos una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Sí, y falta, digamos, también lo que es una presencia de Estado, ¿no? O sea, porque al final del día, nuevamente, no solo no hay oportunidades, y entonces lo que estamos viendo ante muchas de estas amenazas, particularmente en el tema de seguridad, es cuando vemos a los grandes capos del narcotráfico, los grandes capos del crimen organizado, ellos son los que empiezan a tomar esos papeles de ofrecer trabajo, que es ilegal, pero ofrecen trabajo, y también algo muy peligroso que son los que ofrecen certeza jurídica. Si yo voy con los policías, si yo vivo en el interior, en el área rural de cualquiera de estos países, o muy alejado de lo que son las grandes cabeceras, ciudades y demás, y alguien me está extorsionando, voy con 2 policías que me dicen, mire, yo no puedo hacer nada, o eso se pierde en papeleo y es esos grandes índices de impunidad, entonces yo voy con el señorón que está ahí con la pistolota y él me resuelve el problema. ¿Yo a quién voy a hacer, digamos, a quién voy a tener yo cierta fidelidad, con quién me voy a identificar? Entonces, el peligro es que se erosiona también ese concepto, digamos, nacional. Si no, no tengo oportunidades y lo único que tengo yo para, aparte de la migración, es irme ya sea a la economía informal o directamente a la ilegalidad, pues ese es el gran problema en una región que nuevamente ese es un punto muy importante de tantos jóvenes. Hay un aspecto también importante, si bien, digamos, y donde vemos lo de la agenda en alguna medida impuesta desde afuera o planteada desde afuera y la carencia de una agenda propia, digamos, hoy día los esfuerzos en la región centroamericana están dirigidos al tema de justicia especialmente, que el sistema de justicia funcione. Sin embargo, otra agenda que, por ejemplo, para el caso guatemalteco y hondureño sería muy importante, que es la agenda de las reformas políticas para tener un sistema, especialmente de partidos políticos, más eficiente, se ha ido quedando a la saga. Y este aspecto, digamos, cuando el otro tema quizás hay avances, nos encontraremos con que sin estos otros cambios que hagan de los ciudadanos un ciudadano más participativo, más involucrado, digamos, con un sistema que permita el libre juego de ideas y de transparencia, especialmente en los procesos de toma de decisiones, encontraremos un problema muy serio que de repente ya no podremos solucionar, porque estos sectores que hoy se han visto afectados muy probablemente también harán todo el esfuerzo por, digamos, reagruparse y volver a plantear. Y está claro que es en la agenda política donde pueden ellos todavía agazaparse y poder lograr mantener algún tipo de poder. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión hablando de Centroamérica. Bienvenidos, estamos en Dimensión hablando de Centroamérica. Hablemos ahora de oportunidades. ¿Qué ven ustedes que se puede hacer en esta parte del mundo, en esta región en la que hay más o menos 42 millones de seres humanos en un territorio parecido, más pequeño que el territorio de Colombia o que el territorio de Perú, pero sí somos más pequeños que cualquiera de estos países en lo individual? La ubicación estratégica es impresionante, no puede ser mejor.
Por otro lado tenemos el mar Atlántico, el mar Pacífico de cada lado. La potencial turístico es impresionante, sobre todo en Guatemala, hay que decirlo. O sea, oportunidades hay. ¿Cómo hacemos para hacerlas caminar? Bueno, yo las oportunidades que veo es cabalmente los problemas que tenemos, es decir, darle vuelta, es decir, somos una zona de paso y de tránsito, ¿no? En lugar de utilizarlo para el narcotráfico o para los ilícitos, ¿cómo potenciar una zona de paso que une las dos Américas y que permitiría generar una serie, digamos, si se convierte en un gran corredor de comercio, por ejemplo? El tema, somos una población joven que por el hecho de ser joven pues tiene sus problemas, y cabalmente porque no tenemos capacidad de hacer una priorización en las inversiones en educación y empleo. Pero el hecho de ser población joven también nos da una ventaja si logramos que esa población se genere un capital humano suficiente, con suficiente formación para poder ser mano de obra en varios, digamos, ya tenemos los call centers. Bueno, miremos temas de lo que ha hecho Costa Rica en temas de industria, tecnología, etcétera. Entonces, yo diría que es utilizarlo, o sea, por lo mismo que el crimen organizado nos busca y por lo mismo que tenemos los problemas que tenemos, es tener una visión innovadora y utilizar eso mismo como una potencia o como una posibilidad de crecimiento. La otra cara de esa moneda, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que, digamos, el tema de infraestructura siento que es bastante interesante. Por ejemplo, digamos, venir y crear un ambiente en el cual gran parte de lo que sea la inversión extranjera, la cooperación internacional, se mueva hacia esas áreas, algo que generaría trabajo y que también provocaría, digamos, la necesidad de muchos guatemaltecos de venir y buscar una educación de mayor calidad. Pero también apostarle mucho a lo que es todo el tema de la inversión nacional, ¿no? O sea, hablamos mucho de la inversión extranjera y que hay que crear todas esas oportunidades, pero al final del día, ¿qué pasa con la inversión nacional? Y ahí también entramos a ese tema de las élites. ¿Hasta qué punto hay un compromiso aprovechando precisamente lo que está pasando en nuestros países, estos reclamos nacionales y demás, este deseo de querer transformar las cosas y aprovechar la oportunidad para venir y no solo que se involucre más la gente, pero que también los diferentes actores económicos, el sector empresarial y demás, venga y también se comprometa precisamente con grandes proyectos, pero nuevamente regionales, ¿no? O sea, Carmen Rosa lo decía muy bien, en 1818 Bolívar escribe la Carta de Jamaica y dice: yo veo en el istmo centroamericano lo que en el mundo antiguo miraban como Bizancio, la capital del mundo, precisamente por esa ubicación geográfica. Y tristemente solo es el crimen organizado que ha visto y se ha aprovechado de eso. Ellos no ven el departamento de Cortés e Izabal en Honduras y Guatemala. Ellos ven una ruta de comercio. Y nosotros, nadie aquí ha logrado ver lo que ellos han visto. Entonces, completamente de acuerdo. Yo creo que en los que son temas de infraestructura y aprovechando también lo que está pasando, que lo importante que diría yo de nuestras élites es tratar de recuperar la confianza en el Estado. El tema fiscal también es un tema muy preocupante. Digamos, no podemos tener estados que operen cuando tenemos entre los tres países la recaudación fiscal es prácticamente la más baja globalmente. Entonces, unos déficits presupuestarios brutales, una economía informal arriba del 50% en cada país. Entonces, yo creo que son dos cosas que van de la mano. Ahora, un tema que nunca se debe olvidar es la capacidad creativa del individuo, en fin, la iniciativa personal, toda esa fortaleza que es natural al ser humano. Y hay que darles la oportunidad, la confianza, motivarlos a los jóvenes sobre todo, de que piensen, de que dediquen tiempo a pensar, que es una de las inversiones más importantes que uno puede hacer, y que logren articular ideas que les resuelvan primero su tema personal de vida y que con lo que vayan haciendo puedan ir aportando a su comunidad, a su sociedad, a su país. Creo que ya lo estamos viviendo cotidianamente, cabalmente los tres países. Digamos, una característica importante de las remesas, en este caso, una especie de solo en el caso guatemalteco, quizás unos 6,000 millones de dólares al año, es que fuera de la etapa inicial de solamente consumo que se vivió quizás al inicio del año 2001, en 5 o 6 años, esto ha empezado a ser una capacidad, digamos, de recursos para realizar pequeñas inversiones.
y ya empiezan a notarse en numerosas regiones del país, pero también en los otros países, que esto se está convirtiendo en actividades económicas relativamente importantes, al menos en el ámbito local, y que están empezando a trascender. Digamos, esa inyección de recursos que hoy se da por la situación tan difícil que vive el Triángulo Norte, en alguna medida, espontáneamente, como es, las mismas sociedades están utilizándolas hoy día para avanzar. Lo que hace falta es la conexión quizás con el mercado internacional, aprovechando nuestra situación geográfica, que creo que sigue siendo el factor más importante de ventaja que tenemos, al menos en los próximos 20 o 30 años. ¿Verdad? Será lo geográfico lo que más pueda ayudarnos, y la región tiene esa capacidad de poderlo hacer. Ojalá y lo hagamos, ¿no? Pues sin ser ave de mal agüero, con la velocidad a la que va la tecnología, ¿no? Que a esta era le llaman la era exponencial, con esos impresores 3D que se llaman, a lo mejor ya el tema de exportar o importar cosas va a ser muy distinta como es hoy. Pero bueno, sí, hay tantas oportunidades que sin duda alguna tenemos que revisar. ¿Alguna reflexión final sobre las oportunidades que usted ven para Centroamérica en otros campos? Turismo, por ejemplo. Turismo es para mí una de las grandes fuentes de riqueza que para mí Guatemala debería ser un país que apuesta exclusiva o prioritariamente al tema del turismo, porque eso generaría inversión, generaría trabajo, la posibilidad del turismo comunitario. Sí, para mí el turismo siempre ha sido como clima, paisaje, todo. O sea, tenemos todo, y la región lo tiene, incluso si se ve desde el punto de vista regional, para ser realmente un gran captador, y que esa debería ser el motor de la economía nacional, y ahí nos permite también articular lo comunitario con lo empresarial. Pero volver también al tema que Roberto planteaba de intentar vernos como región, ¿verdad? Es decir, en la medida en que los centroamericanos sigamos viéndonos solo de nuestras fronteras para adentro y no viendo justamente esa riqueza que tenemos como región, vamos a seguir, digamos, tal vez no creciendo, pero sí limitándonos mucho más a las posibilidades que realmente podríamos tener. O sea, el sueño de una comunidad económica centroamericana unificada y ser una sola región económicamente tiene que ser algo que algún día logremos alcanzar. En la parte agrícola creo que también, increíblemente, a pesar de los avances tecnológicos, digamos, la parte agrícola que está relacionada con clima, pero también con ubicación, sigue siendo importante. Digamos, los países especialmente cercanos al nuestro, como Estados Unidos, son mercados en los cuales, digamos, las modas en materia de comida, de alimentación, son constantes, y nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos por clima y por una serie de factores a esos cambios que se van dando. Yo creo que esa oportunidad de atender las modas alimentarias que hay en otras regiones del mundo podría ser una oportunidad muy importante, digamos, en la cual obviamente tenemos también una ventaja comparativa en términos de tierra, pero también de experiencia en la parte agrícola, que los tres países tienen realmente aquí sí recurso humano muy calificado. Estamos de acuerdo en que es fundamental, esencial, lograr instalar un régimen de legalidad, un Estado de Derecho en Guatemala, que la justicia funcione, que el ciudadano tenga la certeza que puede funcionar, hacer, ir y venir con absoluto respeto a sus derechos. Y una burocracia profesional también. La tecnocracia del país tiene que mejorar, rescatar la política, una nueva generación de políticos. Y eso toma como condición que la ciudadanía participe, ¿no? Porque eso no sucede solo. Depende de los ciudadanos. Sí, definitivamente hay que involucrarse, y creo que estamos en un momento muy importante que precisamente presenta esas oportunidades. Hablábamos previo al programa, una depuración de los diferentes sistemas políticos que tenemos. Y bueno, y las veces que he podido viajar afuera, digamos, un tema siempre muy importante es en el tema del turismo, pero en el tema cultural también. O sea, esa es la identificación que se tiene con los paisajes, las playas, Tikal, ¿no? El mundo maya, todo esto, que son cuestiones que podríamos aprender de otros. Por ejemplo, México, que se vende muy bien a pesar de los problemas que también tiene, pero sigue siendo un destino turístico maravilloso, y podríamos aprender también nosotros de esas cosas. Un país excepcional. Sin duda alguna, tenemos desafíos extraordinarios. Yo no tengo ninguna duda en que Centroamérica tiene un futuro brillante y promisorio, pero ese no va a llegar solo. Hay que trabajar por él, así que manos a la obra. Gracias por haber estado con nosotros y haber compartido su pensamiento, sus reflexiones, y gracias a ustedes también por dejarnos acompañarlos una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Redes.
Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales, ¿cuáles son los problemas que comparten los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica? En Twitter, José Francisco respondió, los pandilleros es un problema que se ha vuelto una plaga para la sociedad. Juan Francisco comentó, son las maras. Estuardo Marcos enlista, la corrupción, narcotráfico, maras, tráfico humano, violencia y desastres naturales.